El asiento de mi coche estaba empapado en sangre, y lo peor era que ni siquiera era de mi pasajero. Si vieras sangre fresca goteando por tu coche, ¿le dirías a la policía? ¿O te quedarías callado, aún sabiendo que podrías ser cómplice? El olor metálico me quemó la garganta. Apreté el volante con manos temblorosas. Cada parpadeo parecía empujarme hacia algo que no quería ver. Al principio parecía un viaje nocturno más. Un pasajero cualquiera. Un destino corto. Un silencio denso en el asiento trasero. Pero cuando la luz de la farola iluminó la mancha oscura, me di cuenta. No era café. No era vino. Era sangre fresca. A día de hoy, nadie sabe nada de esa noche. Y si lo supieran, puede que no esté vivo para contarlo. Para que entiendas por qué oculté esto, y lo que vi en el retrovisor que cambió mi vida para siempre, necesito volver atrás. Y cuando lo oigas todo, decidirás si fui víctima o cómplice. Lo había visto todo conduciendo. Borrachos, ladrones, gente destrozada por la vida. Pero esa noche, algo me decía que estaba a punto de ver más de lo que podía soportar. Me llamo Daniel. Tengo 34 años, vivo en Guadalajara, y desde que mi ex se llevó a mi hijo a Monterrey, mi vida se ha reducido a esto. Conducir, silencio y facturas atrasadas. A veces pienso que si dejara de conducir, dejaría de existir. Esa noche salí decidido a trabajar horas extras. Necesitaba el dinero para enviárselo a mi madre, quien cuida a mi hijo cuando viene de visita. Limpié el coche como siempre, desinfecté los asientos, una costumbre que adquirí después de que un borracho vomitara en el coche, y puse la radio a bajo volumen. Rancheras viejas, solo para llenar el vacío de las calles. Guadalajara estaba dormida. Las farolas naranjas parpadeaban tenuemente. El asfalto mojado reflejaba los faros lejanos. Estaba a punto de dar por finalizado el día cuando la aplicación sonó. Viaje corto. 5 minutos hasta mi pasajero. Acepté sin pensarlo. Un barrio industrial. Naves cerradas. Olor a petróleo quemado. Un perro ladrando a lo lejos. Y entonces lo vi. Delgado, con la capucha bajada, las manos en los bolsillos. Caminaba deprisa, pero cada paso parecía pesar una tonelada. Abrí la puerta trasera. El viento frío entró con él, y el silencio que siguió fue más pesado que el propio coche. Ropa sucia, manchas oscuras en la sudadera gris, manos temblorosas. Murmuró una dirección y se hundió en el asiento sin mirarme. Arranqué el motor. En el retrovisor, solo una figura inmóvil, respirando con dificultad. 20 segundos después, un extraño reflejo en el asiento de cuero. Una mancha oscura. Las farolas la iluminaron durante medio segundo. Volví a mirar. El corazón me dio un vuelco. Porque lo que vi, nadie está listo para oírlo. Antes de continuar, ¿puedo preguntarles algo? Cuéntenme en los comentarios desde dónde me escuchan. Ciudad, país. Quiero saber qué tan lejos llega mi historia. Y si alguien por ahí ha sentido este tipo de miedo. Si crees que sabes cómo terminó esta carrera, estás completamente equivocado. El coche avanzaba en silencio. Solo el lejano sonido de viejas rancheras en la radio atravesaba el vacío. Y por alguna razón, ese silencio se sentía más pesado que el propio coche. Intenté concentrarme en la carretera, pero el reflejo que había visto segundos antes se me quedó grabado en la mente. Intenté engañarme. Era café o refresco. Los pasajeros siempre derraman cosas. He limpiado vómitos, chicles, incluso restos de comida que quedaron durante semanas. Pero a medida que las calles estrechas mecían el coche, empezó a subir un olor. No era dulce. No me resultaba familiar. Era metálico, caliente. Un olor que se te pega en la garganta y te corta hasta el fondo. Sangre fresca. Mis dedos se pusieron pegajosos sobre el volante. El corazón me latía con fuerza como si quisiera salírseme del pecho. Respiré hondo, intentando disimularlo, y miré por el retrovisor sin mover la cabeza. Esperaba que no se diera cuenta, pero él se dio cuenta. El pasajero no movió un músculo. Permaneció hundido en el asiento, con la capota bajada y las manos en los bolsillos. Pero sus ojos estaban abiertos. Y me miraban desde la esquina, fríos, casi curiosos. No era miedo, no era culpa. Estaba tranquilo,
Una calma, peligrosa. La calma de quien sabe algo que tú no sabes. El silencio llenó el coche como humo. Podía oír el sonido de mi propia sangre en los oídos. Y me di cuenta. Algo terrible ya había sucedido. Algo que aún no había visto, pero que ya estaba manchado mi coche. ¿Alguna vez te has enfrentado a alguien tan tranquilo, que parecía guardar un secreto capaz de destruir tu vida? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Llamarías a la policía? ¿O te quedarías callado? Para siempre. Si crees que ya sabes la respuesta, solo espera lo que viene a continuación. Ya lo había decidido. Conduciría en silencio hasta el final de la carrera. Cuanto menos dijera, menos posibilidades habría de que lo que había visto en el banco llamara la atención. Fingí que no había pasado nada. Fingí que el olor metálico no me quemaba la garganta. Fingí que mis ojos no habían visto ese punto oscuro iluminado por la farola. Pero él parecía querer romper ese silencio. Primero fue un murmullo, tan bajo que se confundía con el siseo de la música de la radio. Una frase suelta, tragada por su propia voz. Se lo merecía. Mis manos se aferraron al volante. Seguí mirando el GPS como si fuera lo más importante del mundo. Pero esa frase se me quedó grabada en la cabeza, martilleando como un eco, que se merecía. Segundos después, otra frase, más silenciosa, pero igual de extraña que la primera. Nadie lo extrañará. Mi corazón dio un vuelco. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo dijo. Sin ira, sin prisa, sin culpa, como si estuviera narrando un hecho inevitable. Me arriesgué a iniciar una conversación, intentando sonar neutral. Qué noche tan rara esta, ¿eh? Casi no hay movimiento. Es difícil trabajar a estas horas. No hubo respuesta. Solo el sonido de su respiración, pesada y rítmica, llenando el coche más que el silencio mismo. Entonces se rió. Una risa breve, seca, sin humor. De esas que te ponen los pelos de punta porque no nacen de alegría, sino de algo roto por dentro. ¿Crees que estoy sucio?, preguntó, todavía sin mirarme. Se me revolvió el estómago. Apreté el volante hasta que se me pusieron blancos los nudillos. No sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Sabes lo que es proteger a alguien que no puede defenderse? Se le quebró un poco la voz. A veces es eso, o ver a todos fingiendo que no pasó nada. La imagen de mi hijo me invadió la mente. Su abrazo, al verme después de semanas. La pregunta que siempre me hace. Papá, ¿volverás pronto? Y eso me impactó de una manera que no esperaba. Mi mente daba vueltas con 1000 teorías. ¿Era la sangre suya? ¿De otra persona? ¿Un crimen pasional? ¿Una disputa familiar? ¿Un robo que salió mal? ¿O algo peor? Giró la cara lentamente. El capó proyectaba una extraña sombra en el retrovisor, y con el mismo tono tranquilo, casi susurrante, dijo: ¿Crees que yo soy el villano aquí? Pero no sabes nada de lo que nos hicieron. Y en ese momento me di cuenta. Todo lo que pensaba de él estaba mal. Y lo peor, eso fue solo el comienzo. Y lo que me preguntó a continuación cambiaría mi vida para siempre. Se quedó callado unos segundos después de esas frases sueltas. Su respiración cambió. Se volvió más profunda, más pesada, como si estuviera reuniendo valor para algo que no quería oír. Sentía el corazón latiéndome en el cuello, cada latido mezclándose con el leve chirrido de los limpiaparabrisas contra el cristal, mojado por la llovizna que empezaba a caer. Entonces habló, en voz baja, casi un susurro, sin mirarme. No es mío. Me tomó un tiempo procesarlo. ¿Qué? Una pausa breve y brusca. La sangre. No es mía. Por un instante sentí un extraño alivio. Pero entonces ocurrió algo peor. Si no era suyo, ¿de quién era? Tragué saliva. Con fuerza. Sentía la garganta más apretada que nunca. ¿Y de quién es?, pregunté, sin saber si realmente quería oír la respuesta. No respondió de inmediato. Miró por la ventana como si la calle vacía tuviera algo importante que mostrarle. Las farolas pasaron lentamente ante su rostro, revelando un profundo cansancio. Cuando por fin volvió a hablar, su voz se quebró. ¿Sabes lo que es proteger a alguien
¿Que no puede defenderse solo? La pregunta me impactó de una manera extraña. Porque lo sabía. Sabía lo que era tener a alguien por quien darías lo que fuera por proteger. Pensé en mi hijo. Y eso fue lo que me confundió aún más. ¿Por qué esa frase, dicha por él, sonaba tan cierta? «Ay, una niña», dijo de repente. No puedo explicarlo ahora, pero todo lo que hice fue por ella. Esa frase resonó en mi cabeza como una sirena. Niño. Sangre. Protección. ¿Quién era este niño? ¿Qué tenía que ver con esto? ¿Y por qué? Tenía ganas de creerle. Una parte de mí gritaba que parara el coche, saliera corriendo y llamara a la policía. Otra parte, la que recordaba la cara de mi hijo, quería saber más, quería entender. Silencio de nuevo. Pero no estaba vacío. Era denso, casi palpable. Oía cada respiración suya, cada latido mío y el lejano ladrido de un perro en algún cobertizo abandonado. Hasta que se inclinó hacia adelante. Lentamente. Su hombro casi rozaba el mío. Su voz era baja, casi ahogada por el sonido de la lluvia. Necesito que hagas algo por mí. Una larga pausa. Contuve la respiración. Y ahí fue cuando me hizo una propuesta imposible de aceptar. Mantenía la mirada fija en la ventana, como si ensayara cada palabra antes de hablar. Hasta que, sin mirarme, dijo en voz baja: «Necesito que me guardes algo». Me quedé en silencio, esperando más. Se agachó y recogió del suelo una mochila negra desgastada, sucia por los lados. La cremallera torcida parecía cerrada a toda prisa. Colocó la mochila en el asiento delantero, entre nosotros. «Solo por unas horas», continuó en 1900, voz baja pero firme. «Nadie tiene por qué enterarse». Intenté reír nerviosamente, fingiendo ser ligero. No suelo ocultarle cosas a desconocidos, amigo. Fue entonces cuando giró la cara por primera vez. Y lo que vi en el retrovisor me dejó helado. Sus ojos no reflejaban ira, ni miedo. Transmitían algo peor. Certeza. Si lo abres, te arrepentirás. No fue un grito. No fue una amenaza. Fue un susurro. Y quizá por eso dolió más. Era como si él supiera algo que yo desconocía. Como si ya hubiera decidido mi destino antes de que yo respondiera. Me sudaban las palmas de las manos. Una parte de mí quería negarme, decirle que se bajara, que se largara de ahí. Pero algo en su tono, la peligrosa calma, me hizo obedecer. Agarré mi mochila, la metí en el maletero, sentí su peso. Pesaba más de lo debido, más de lo normal. Minutos después, lo dejé en la dirección que me había dado. Salió del coche sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad de la calle desierta. Y allí estaba yo, solo, en 1900, plena noche, con una mochila ensangrentada en el coche. Aparqué en una calle apartada. El corazón me latía con fuerza. Me temblaban las manos. Una parte de mí gritaba que lo tirara. Una parte de mí quería saber. Necesitaba saber. Bajé la cremallera lentamente. El sonido metálico resonó en el silencio como un grito ahogado. Papeles arrugados, documentos rotos, y luego, fotos impresas. El rostro de una niña sonriente, de unos 6 años, ojos grandes, cabello recogido en 2 trenzas. Se me heló la sangre. Conocía esa cara. Había visto esa sonrisa en las noticias. Era el niño desaparecido que la policía había estado buscando durante una semana. Y en ese momento entendí. No solo estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Estaba atrapado en medio de algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Aparqué en una calle oscura, lejos de las cámaras y el tráfico. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. El silencio matutino solo lo rompían el ladrido lejano de un perro y el motor aún caliente del coche. Me temblaban las manos al sostener las fotos. La sonrisa inocente de la chica parecía burlarse de mí, como si me preguntara qué iba a hacer ahora. Cogí el teléfono. Mis dedos apenas me obedecían. Cada letra que escribía parecía una tonelada. Solo tuve que escribir 2 palabras para que la pantalla se llenara de titulares. La hija de un empresario desaparece misteriosamente. Recompensa de $1.000.000 por información sobre la niña secuestrada. Poderosa familia guarda silencio sobre las investigaciones.
El apellido me dio un puñetazo en el estómago. Lo sabía. Todos lo sabían. El padre de la chica era uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Era dueño de la mitad de las naves industriales de la ciudad. De esos que no llaman a la policía, porque él es quien manda. Pero lo que me detuvo en seco no fue su riqueza. Fue algo más. Una foto específica entre los artículos. La misma chica, pero esta vez con un moretón en el brazo. Un moretón feo, reciente. Y nadie en la redacción pareció darse cuenta. El mundo se detuvo por un instante. Esa imagen gritaba algo que nadie quería oír. Empecé a atar cabos. Sangre en el banco. El hombre extraño. La mochila escondida. El niño con marcas de violencia. La familia demasiado poderosa para cuestionarla. Y por primera vez pensé, ¿y si el verdadero monstruo no fuera el pasajero? ¿Y si fuera el padre? Mi respiración se volvió superficial. La calle parecía más oscura. El aire más denso. Si llamaba a la policía, quizá lo resolverían todo. Pero, ¿y si la policía era suya? ¿Y si, en cuanto abriera la boca, me convertiría en la siguiente persona desaparecida? El rostro de la chica parecía mirarme fijamente desde las fotos arrugadas, como pidiendo ayuda, como juzgándome por cada segundo que pasé allí sin hacer nada. Si fueras tú, ¿lo entregarías a la policía o te quedarías callado? Comenta abajo. Me gustaría saber si alguien se atrevería a elegir correctamente. Y si crees que ya sabes quién tiene la culpa en esta historia, prepárate. Lo que viene a continuación lo cambia todo. Guardé las fotos en mi mochila y cerré la cremallera como si nada. Pero por dentro, mi cabeza me gritaba. Debía haber llamado a la policía. Era lo correcto. Era lo que cualquiera habría hecho. Pero, ¿y si el pasajero decía la verdad? ¿Y si ese niño realmente necesitaba protección de alguien mucho más poderoso? El coche seguía en 1900. Silencio. Él iba atrás, inmóvil. Yo iba delante, sudando. Cada semáforo en rojo parecía eterno. Cada curva era un riesgo de no volver atrás. Pensé en mi hijo. Cómo me abraza cuando me ve después de semanas. Cuánto miedo tendría si alguien le hiciera daño. Y me pregunté, ¿hasta dónde llegaría para protegerlo? ¿Sería capaz de hacer lo mismo que ese hombre? El GPS marcaba 10 minutos para el destino. 10 minutos que parecían una condena. Fue entonces cuando vi las luces. Rojo y azul. Destellando. En el horizonte, un bombardeo. 2 patrullas bloqueaban la carretera. Conos dispersos, linternas iluminando la noche. Policías deteniendo cada patrulla, una por una. Mi corazón se aceleró. Esta era mi oportunidad de acabar con todo. Solo tenía que detenerme, decir la verdad y entregar la mochila. Pero, ¿y si la policía estaba del lado del empresario? ¿Y si el hombre tenía razón y no se podía confiar en nadie allí? En el retrovisor, noté algo que me dejó helado. No se movía, pero me observaba. Tranquilo, silencioso. Una mirada que parecía atravesar mi mente y leer cada pensamiento de traición que intentaba ocultar. La fila avanzaba lentamente. Un coche se detuvo frente a nosotros. El policía iluminó el interior con su linterna. Hizo unas preguntas rápidas y nos dejó ir. Ahora era mi turno. La luz de la linterna me iluminó la cara. Sentía el sudor correr por mi nuca. Respiraba superficialmente y con dificultad. El oficial se inclinó, con la mano en la pistolera. El hombre, detrás de mí, no dijo nada, pero sentía el peso de su mirada ardiendo en la nuca. Tuve 2 segundos para decidir. Si hablara, quizá podría salvar a la chica, pero ¿qué tal si firmara mi sentencia de muerte? Si me callara, quizás me convertiría en cómplice para siempre. Y en ese momento, tuve que elegir entre mentir o contarlo todo. La fila de paradas de tráfico se alargaba como una pesadilla a cámara lenta. Cada coche detenido estaba iluminado por linternas brillantes, y el sonido de botas golpeando el asfalto mojado resonaba como un tambor en mi pecho. El olor a gasolina mezclado con lluvia hacía que el aire fuera pesado, casi irrespirable. Apreté el volante con tanta fuerza que se me entumecieron los dedos. Cuando me tocó el turno, un policía se acercó por la izquierda y otro por la derecha. Golpearon la ventana con la punta de su porra. «Documentos y licencia»,
dijo uno de ellos con voz firme e impersonal. Se lo entregué, intentando aparentar calma, pero el corazón me latía tan fuerte que parecía resonar dentro del coche. El agente de la derecha levantó la linterna y examinó el asiento trasero lentamente, cada centímetro iluminado como si pudiera ver mi culpa, hasta que el haz de luz se detuvo en la mancha oscura del cuero. Sangre. ¿Quién es?, preguntó el policía señalando con la barbilla al pasajero. Antes de poder responder, un sutil movimiento me paralizó. Por el retrovisor, vi la mano del hombre deslizarse en el bolsillo de su sudadera. Un destello metálico. Reflejó la luz por un instante. Un cuchillo. Un mensaje silencioso. No dice nada. Tragué saliva con fuerza. Es solo un amigo. Lo llevaré a casa. El policía me miró fijamente. Silencio absoluto. El haz de luz iluminó el rostro del pasajero, que permaneció inmóvil. Ninguna reacción. Ni un pestañeo. Era como contemplar una estatua viviente. El silencio entre nosotros pareció eterno, hasta que el agente suspiró y me devolvió los documentos. «Puedes irte». Aceleré lentamente, intentando no temblar. El coche se deslizó por el asfalto mojado y el punto de control se desvaneció en la distancia. Las luces rojas y azules desaparecieron del retrovisor. Solo entonces me di cuenta. Hasta ese momento, podía engañarme diciendo que solo era un conductor. Pero después de esa mentira, fui parte de ello. Fui cómplice. Y si crees que lo peor ya pasó, lo que ocurrió 10 minutos después fue peor de lo que pudiera haber imaginado. Conduje en silencio durante los siguientes minutos, intentando mantener el coche estable a pesar del caos mental. Había dejado atrás el control de tráfico, pero la tensión persistía. Sentía el peso de mi mochila en el maletero, como si tuviera vida propia. Cada bache en el camino hacía crujir la cremallera. Un recordatorio constante de lo que llevaba. El hombre detrás de mí no dijo nada. Su silencio era peor que cualquier grito. Era el tipo de silencio que te obliga a escuchar tus propios pensamientos, y los míos eran un torbellino. De repente, habló. Su voz ronca, quebrada, casi como si se hubiera tragado las palabras antes de pronunciarlas. Esa niña de la foto es mi hija. Miré por el espejo retrovisor sin creer lo que oía. ¿Tu hija? Mi voz salió delgada, casi un susurro. Asintió lentamente. Por primera vez esa noche vi un cambio en su mirada. No era ira. No era frialdad. Era dolor. Un dolor profundo. El dolor de alguien que carga con un peso insoportable. La iban a matar. La frase me dio un puñetazo en el estómago. El aire dentro del coche se sentía pesado, lo que dificultaba la respiración. Me sudaban tanto las manos que resbalaban en el volante. ¿A quién ibas a matar?», pregunté, sin saber si quería oír la respuesta. Respiró profundamente, como si cada palabra fuese una herida que se abría. «Su padre. El hombre que ves en la tele no es quien crees». Me quedé en silencio. Mi corazón latía a 1000. Mi mente intentaba procesar la situación. Trabajé como su guardia de seguridad. Continuó. Vi cosas que nadie debería ver. Cosas que todavía me quitan el sueño. Descubrí lo que hacía con su propia hija. Y tuve que sacarla de allí. Sus palabras resonaron en el coche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada detalle empezó a cobrar sentido en mi mente. La sangre en el asiento. La mirada en sus ojos. La peligrosa calma. Nada era lo que parecía. «¿La sangre no es de la niña?», pregunté con la voz entrecortada. Él negó con la cabeza. «Es del otro guardia de seguridad, el que intentó detenerme». Mis pensamientos chocaron como un accidente. El hombre que creía el villano era quizás el único héroe de esta historia, y el padre que veía como la víctima era quizás el verdadero monstruo. Miré la calle desierta que tenía delante, las tenues farolas pasando lentamente. Por primera vez esa noche, no sabía de qué lado estaba. Y peor aún, me di cuenta de que el bando que eligiera me destruiría por dentro. Las calles de Guadalajara parecían aún más vacías al doblar la siguiente esquina. El silencio dentro del coche era sofocante, pero algo afuera rompió la calma forzada. Faros en el espejo retrovisor, una camioneta negra, ventanas tintadas,
Al principio, lejos, pero cada vez que yo giraba, él también. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Otro coche perdido. Otra carrera al azar. Pero entonces, giré hacia una calle lateral. Un callejón sin salida para cualquiera que no conociera el barrio. Y la camioneta giró justo detrás de mí. Nos encontraron, murmuró el pasajero, apenas moviendo los labios. Sentí que se me iba la sangre de la cara. Aceleré un poco. La camioneta aceleró conmigo. Mis dedos se apretaron sobre el volante hasta que me dolió. Podía oír mi propia respiración mezclada con la suya, superficial y nerviosa. Pero su voz permaneció tranquila, como si ya lo hubiera esperado. Si se acercan, no te detengas, dijo con firmeza. Pase lo que pase, no te detengas. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si escapaba con un héroe o con un secuestrador. Pero en ese momento, no importaba. Lo único que importaba era no morir esa noche. Las calles comenzaron a estrecharse. Los altos muros estaban cubiertos de grafitis. Las farolas parpadeaban, proyectando una luz intermitente en el retrovisor. Cada sombra parecía moverse. Cada curva parecía un callejón sin salida. El rugido del motor de la camioneta resonó detrás de nosotros, cada vez más fuerte. El sonido de los neumáticos al atravesar los charcos se mezcló con mi miedo. Giré bruscamente hacia una calle desierta. El coche patinó sobre el asfalto mojado. Los neumáticos chirriaron. Por un instante pensé que perdería el control. Si aceleraba, moriríamos. Si paraba, también. El pasajero se inclinó hacia adelante, con los hombros tensos y los ojos fijos en el espejo retrovisor. Continúa. No los mires. No pueden verte la cara. Y entonces, como si la ciudad se hubiera detenido a mirar, el todoterreno apagó sus faros. El silencio se hizo aún más denso. Solo se oía el sonido de sus motores persiguiéndome. Invisibles, ocultos en la oscuridad. ¿Alguna vez te han seguido en la oscuridad sin saber cuál vendría el siguiente movimiento? Si alguna vez te has sentido así, comenta a continuación. Necesito saber si alguien más entiende este miedo. Logré perder la camioneta después de 3 giros bruscos y uno hacia una calle lateral sin iluminación. El GPS no mostraba nada allí, pero conocía la ciudad lo suficientemente bien como para recordar un viejo estacionamiento, abandonado desde que el centro comercial vecino cerró hace años. Entré despacio. Los neumáticos crujieron sobre vidrios rotos y latas aplastadas. Aparqué el coche en el rincón más oscuro, entre 2 paredes cubiertas de grafitis con nombres que el tiempo casi había borrado. El silencio era absoluto, salvo por el lejano sonido de sirenas en otros puntos de la ciudad. Respiré hondo. Me dolían los brazos de tanto tiempo sujetando el volante. Podía oler el motor caliente mezclado con el hormigón húmedo. Todo estaba demasiado silencioso. Tan silencioso que mi corazón parecía latir demasiado fuerte. Antes de que pudiera decir nada, oí un clic en el asiento trasero. No era una pistola. Era su celular. Se inclinó y me mostró la pantalla. Un video. Una niña de unos 6 años con el pelo largo y una sonrisa que lo iluminaba todo. Corría por un jardín, riendo. Su voz más joven reía de fondo. «Es ella», susurró. Y la voz que hasta entonces había sonado como una piedra se quebró. Mi hija. Por un instante, no pareció peligroso, no parecía un fugitivo, simplemente parecía un padre desesperado. Mientras se reproducía el video, las lágrimas corrían por su rostro sucio. Contó cómo intentó proteger a la niña de todo lo que hacía su padre biológico. Cómo la policía le advirtió y nadie le creyó. Como cada denuncia desaparecía de los registros, como si nunca se hubiera presentado. «Lo hice todo bien», murmuró. «Hice lo que me dijeron. Esperé, pedí ayuda, y cada vez que hablaba, ella recibía más. Golpes». Observé en silencio. La sonrisa de la chica en el video me conmovió profundamente. Una parte de mí estaba llena de ira por lo que escuchaba. Otra parte tenía miedo. Porque si él era capaz de todo eso para proteger a su hija, ¿hasta dónde llegaría si pensara que yo era una amenaza? Cuando terminó el video, guardó su teléfono y me miró. Ojos rojos. Respiración agitada. «Si tuvieras un hijo, ¿no harías lo mismo?». No pude responder.
porque en el fondo lo sabía. Quizá lo haría. Y en ese silencio, me di cuenta de que este refugio no duraría. Algo allá afuera seguía cazándonos. Respiró hondo, se secó las lágrimas con la manga de su sudadera y abrió la boca como si llevara el peso del mundo en la garganta. Su voz era baja pero firme, como si cada palabra fuera una sentencia. Si me pasa algo, necesito que lleves la mochila a una dirección. Me quedé quieto. Ni siquiera respiré. Está cerca. Es un lugar seguro. Si no aparezco en 12 horas, puedes entregármelo tú mismo. Miré por el retrovisor. Sus ojos no me preguntaban. Eran imponentes. Y en ese instante, me di cuenta. Mi vida ya no era mía. Me había convertido en parte de un plan del que nunca acepté formar parte. ¿Y qué hay en esa mochila?, pregunté con voz más débil de lo esperado. Apartó la mirada. Silencio. Ninguna respuesta. Y eso dolió más que cualquier verdad. Afuera, el viento azotaba un letrero oxidado, crujiendo como una antigua advertencia que ya nadie oía. La ciudad parecía muerta. Solo nosotros dos, atrapados en ese estacionamiento olvidado, compartiendo un secreto que podría destruirnos. Pensé en mi hijo, en su cara cuando me abrazó en la estación de autobuses, en lo que pensaría si supiera que su padre le había mentido a la policía para proteger a un hombre que podría ser inocente. O tal vez no. Mi corazón latía con fuerza. El sudor me corría por la frente. Cada respiración parecía demasiado ruido en ese silencio. Tenía que elegir: ayudar y cargar con ese peso para siempre, o salvar mi vida y abandonarlo todo. Y la peor parte, cualquier elección me condenaría de una forma u otra. No sabía si ayudar o salvar mi propia vida. Si llegaste hasta aquí, deja un me gusta para que sepa que no estoy solo. Cuando por fin se quedó dormido en el asiento trasero, agarré mi teléfono. Todavía me temblaban las manos, pero necesitaba saber con quién estaba tratando antes de tomar ninguna decisión. Escribí el nombre del empresario. Los primeros titulares fueron los mismos que todos habían visto antes. Padre desesperado busca a su hija desaparecida. El magnate de la industria es un ejemplo de generosidad. Un hombre de familia dona su fortuna a orfanatos locales. Pero cuanto más me desplazaba, más comenzaba a agrietarse esa imagen perfecta. En blogs locales y foros anónimos, la historia era diferente. Comentarios ocultos en viejas noticias hablaban de empresas fantasma, empleados desaparecidos, investigaciones archivadas sin explicación, rumores de camiones que salen de almacenes por la noche y nunca son registrados, historias susurradas sobre trata de personas encubierta por políticos y policías comprados. Una frase se me quedó grabada: si descubres demasiado, desapareces. Se me revolvió el estómago. Todo empezó a encajar. La chica secuestrada no era solo una víctima, ella era la hija del mismo hombre que encubrió estos crímenes. Miré por el retrovisor. El hombre que creía que era el secuestrador era en realidad quien intentó salvarla. Un guardia de Minot-Sintint. Seguridad que lo arriesgó todo para arrebatársela a su propio padre. La ira me ardía en el pecho, porque de repente me di cuenta. Toda la ciudad estaba apoyando al bando equivocado. La televisión, la policía, la prensa, todos pintaron al monstruo como un héroe y al héroe como un monstruo. Pero junto con la ira, llegó algo peor. Un miedo diferente, más frío. Porque si este hombre poderoso era capaz de ocultar crímenes como este, ¿qué haría para recuperar a su hija? Y lo más importante, ¿hasta dónde? ¿Llegaría para silenciar a quienes sabían demasiado? El silencio en el coche era diferente ahora. Ya no era puro miedo. Era una extraña mezcla de miedo y determinación. Sabía quién era. Sabía quién nos perseguía. Y por primera vez esa noche, me di cuenta de que estábamos del mismo bando. O al menos, contra el mismo enemigo. Está a salvo, murmuró, como si pudiera leerme el pensamiento. En una casa a las afueras del pueblo. Pero si no llegamos antes del amanecer, la encontrarán. Asentí en 1906. Silencio. Me sudaban las manos sobre el volante, pero mi mente ya estaba calculando rutas alternativas. Calles menos concurridas. Barrios donde la policía no se atrevería a entrar. Conocía Guadalajara como la palma de mi mano.
pero nunca la había recorrido con tanto peso en la cajuela y con tanta vida en juego. Fue entonces cuando vi los faros. A lo lejos, en el retrovisor. La misma camioneta negra, siguiendo cada curva que tomábamos. Nos encontraron, susurré. No respondió. Simplemente sacó algo del bolsillo, un revólver pequeño y desgastado. El sonido del metal me dejó paralizado. Si te tocan, no te detengas. Su voz era firme, casi fría. Pase lo que pase, no te detengas. Aceleré. La ciudad se convirtió en una mancha de luces naranjas y sombras danzantes. Las calles estrechas se convirtieron en laberintos. La camioneta se acercaba. Podía oír el rugido de su motor detrás de nosotros. Una curva cerrada. Neumáticos chirriando. El olor a goma quemada impregnaba el coche. Cada segundo parecía una eternidad. El pasajero miró hacia atrás en cada esquina, dando instrucciones rápidas. ¡Corte! ¡Ahora a la izquierda! ¡Corte por ahí! Obedecí sin pensar, sintiendo cómo la adrenalina se tragaba mi miedo. El mapa mental de la ciudad daba vueltas en mi cabeza. Sabía que nos acercábamos a las afueras, y a algo que aún no entendía del todo. Y, en medio de la huida, una duda me carcomía. ¿Me estaba llevando hacia su hija? ¿O directamente a mi propia trampa? Llegamos a las afueras del pueblo cuando señaló una casa solitaria al final de un camino de tierra. Las ventanas estaban tapiadas. La verja de hierro estaba oxidada. Silencio absoluto. El tipo de silencio que anuncia peligro. Era el escondite de su hija. Detuve el coche a unos metros. Los faros iluminaron la fachada sucia, y por un instante, todo pareció en calma. Pero entonces, apareció la camioneta negra justo detrás, derrapando en la curva. Las puertas se abrieron de golpe. Aparecieron hombres armados, cuyos pasos rápidos crujían sobre la tierra mojada. Nunca había visto tantas armas tan cerca. «Quédate en el coche», gritó. Pero mi cuerpo no me hizo caso. Salí sin pensarlo. Seguí su camino hasta el porche. La puerta se abrió. Y por un instante que pareció eterno, vi su rostro. Tenía los ojos asustados, el pelo despeinado, pero viva, respirando, sosteniendo un osito de peluche sucio contra su pecho como escudo. El primer disparo sonó antes de que pudiera reaccionar. El cristal de la ventana explotó a mi lado, cortándome el brazo. El guardia de seguridad, el padre de la niña, regresó. El seco crujido de las balas llenó el aire. Gritos, pasos corriendo. El fuerte olor a pólvora mezclado con lluvia y tierra. Instintivamente corrí a proteger a la niña. Me agaché y la jalé hacia mí. Temblaba, pero no lloraba. Simplemente me miraba con esos ojos enormes, pidiendo algo que yo no sabía que podía darle. Seguridad. No sé si fue valentía o puro pánico, pero agarré un arma que estaba en el suelo. Me temblaban las manos. Disparé sin apuntar. El sonido del disparo me ensordeció. El retroceso me hizo retroceder. Cuando me di cuenta, uno de los hombres de la camioneta estaba caído. Silencio por un segundo. Un silencio denso. Entonces, sirenas. Por un momento pensé que era la salvación. Pero cuando vi la insignia en el pecho del hombre que lideraba el grupo, comprendí que algo no iba bien. Su mirada no era la de alguien que venía a salvar. Era la de alguien que venía a terminar la historia, sin importar el costo. Nos apuntó con el arma. Su voz era tranquila, fría. Si esta historia sale a la luz, nadie de aquí saldrá vivo. Y fue en ese momento que entendí. No había héroes. No había villanos evidentes. Solo supervivientes intentando escapar de un infierno que nadie creería jamás que existiera. Las sirenas ya se habían apagado cuando regresé al coche. La niña estaba a salvo dentro de la casa. El hombre que la salvó no sabía si estaba vivo o muerto. Solo sé que nunca olvidaré su expresión antes de desaparecer en el caos. Una mezcla de alivio y despedida. Conducía sin rumbo por las calles vacías. La ciudad parecía diferente, o quizá era yo quien había cambiado. Cada faro apagado parecía juzgarme. Cada rincón silencioso parecía guardar un secreto que solo yo conocía. Después de unos kilómetros, me encontré con un lavadero de coches abandonado. Las puertas oxidadas estaban entreabiertas y el letrero se desmoronaba.
Aparqué bajo la tenue luz de una farola parpadeante. El zumbido de la farola era el único sonido aparte de mi propia respiración. Abrí las puertas del coche y me quedé allí, mirando el asiento trasero. La sangre seguía allí, seca en algunos sitios, fresca en otros. El olor metálico que persistía en el cuero parecía gritar todo lo que quería olvidar. Agarré un cubo, agua, jabón. Empecé a fregar. Cada movimiento del paño se sentía más pesado que el anterior, como si no estuviera limpiando el coche, sino intentando lavarme la conciencia. El agua corría roja por el suelo agrietado. Cada gota resonaba en el amanecer silencioso. No hubo más disparos, no más gritos, no más rugidos de motores. Solo el sonido del agua cayendo y mi corazón intentando calmarse. Me miré las manos. Me temblaban. No por el frío, sino porque sabía que, incluso después de quitar cada mancha, el coche nunca volvería a ser el mismo. Yo nunca volvería a ser el mismo. Y fue en el silencio de esa madrugada que comprendí el verdadero peso de lo sucedido. Porque cuando el